Saludos y bendiciones para todos los amigos y hermanos que nos siguen en este estudio diario de la Biblia. Gracias no solo por ver este estudio, sino también por compartir este estudio y así ayudarnos a seguir creciendo y llegando a más personas. Hoy, miércoles 11 de junio, estudiaremos la lección bajo el título Amán y Satanás. Y en este estudio de hoy nosotros veremos cómo el espíritu de Amán representa el mismo carácter, el mismo espíritu de Satanás, cómo el pueblo de Dios será probado por no inclinarse ante este poder y cómo podemos nosotros prepararnos ahora para permanecer firmes y fieles cuando llegue el gran día de la crisis final. Así que con esto en mente vamos a pasar al comentario que hace el pastor y el análisis que hace el pastor Alejandro Bullón para la lección que toca para hoy. Pero antes vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por tu misericordia. Abre nuestro entendimiento para que podamos entender el mensaje de tu palabra y asimismo podamos aplicarlo a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Veamos ahora el comentario, análisis del pastor Alejandro Bullón y al final vamos a ver un enfoque de la lección en 3 enseñanzas básicas. Que se hizo poderoso, muy poderoso. ¿Por qué hablar de Esther? En primer lugar tenemos que hablar de Amán y de Satán. ¿Quién era Amán? Un general que se hizo poderoso, muy poderoso. ¿Por qué el subtítulo dice Amán y Satán? Porque ambos, Amán y Satán, ambicionaron el poder y lucharon para tener poder. Ahora, leo Esther capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Te voy a explicar un poco el contexto. Amán, lleno de poder, ambicioso de poder, una vez que tuvo el poder, quiso que todo el mundo se arrodillase ante él. Pero allá también estaba el pueblo de Israel, temeroso de Dios. Y Mardoqueo, tío de Esther, líder del pueblo judío ahí, dijo, no podemos arrodillarnos delante de ningún ser humano. Ahora, en esta historia nosotros vemos vislumbre de lo que va a suceder en el fin. Porque antes de la venida de Cristo, surgirá un poder político-religioso que obligará a todas las personas a adorarlo. Pero el pueblo verdadero, temeroso de Dios y estudioso de su palabra, no se arrodillará. Adorará únicamente a Dios. Ese poder político-religioso distorsionará la Biblia, la ley de Dios. Colocará cosas que no están en la palabra de Dios y obligará a las personas a obedecer. Pero los hijos de Dios no se doblegarán, serán fieles únicamente a la palabra de Dios. Y eso provocará persecución
Así como cuando Mardoqueo no se arrodilló delante de Amán, Amán soltó la persecución encima de ellos, pena de muerte. El pueblo de Dios en los días finales también correrá peligro, a no ser que decida doblegarse ante ese poder político religioso. Pero si quiere ser fiel a Dios, tendrá que sufrir persecución. Y eso es profético. Dios, el propio Señor Jesucristo, Mateo 24, anunció que en los últimos días los fieles hijos de Dios serían perseguidos. Excelente análisis del pastor Alejandro Bullón. Miremos ahora la Biblia desde este enfoque. El estudio de hoy vamos a enfocarlo en 3 enseñanzas puntuales y básicas. Número 1, Amán es una representación de Satanás, del espíritu de Satanás de los últimos días. Amán, como Lucifer, desea adoración o deseaba adoración, deseaba poder y deseaba eliminar al pueblo fiel de Dios. Su historia revela las intenciones que tiene Satanás de destruir a aquellos que no se sometan a su autoridad. Y ese evento, mis hermanos, está a punto de ocurrir cuando se obligue a adorar a la bestia, al falso profeta, al dragón, cuando se obligue a rendir culto a esto por encima de Dios. Ese día va a ser el día definitivo. Número 2, el pueblo fiel de Dios será perseguido por su lealtad a Dios. Aunque muchos se van a inclinar, como lo hacían en el tiempo de Esther y de Amán, habrá un pueblo remanente como Mardoqueo, un pueblo que se va a negar a adorar la bestia, y por ello este pueblo será objeto universal de odio y de persecución. Esta lealtad a Dios y al Cordero será vista como una amenaza y va a desatar una gran persecución contra el pueblo fiel de Dios. Número 3, la fidelidad en las pequeñas cosas, en las pequeñas pruebas, nos prepara para ser fiel en el día de la crisis final. Amado de Dios, amados hermanos, las decisiones que tomamos hoy en situaciones aparentemente pequeñas definen, son un termómetro para medir cómo será nuestra condición, nuestra preparación cuando estemos frente a pruebas decisivas. Estas pruebas pequeñas, si sobrepasamos estas pruebas pequeñas, recuerde que Salomón decía, cazadme la zorra pequeña, las cosas pequeñas, estas pruebas pequeñas, al ser fiel en ella, entonces nos preparan para nosotros mantenernos firmes cuando tengamos que tomar decisiones decisivas sobre el sábado, sobre la adoración a Dios, sobre la lealtad a Dios, sobre los mandamientos de Dios. Hoy es el día aceptable, hermano, de decisión, de decidir, de aferrarnos a Dios, de entregarnos a Dios, de consagrarnos a Él y de permitir al Espíritu Santo de Dios que dirija nuestra vida. Hoy es el día de ser fiel en las pequeñas cosas, los pequeños detalles, porque esto nos va a preparar para ser fiel en el día final. Tengo una pregunta para ti. ¿Y si estás cediendo a las cosas pequeñas hoy, crees que estarás preparado para resistir cuando llegue el momento de la prueba final? ¿Qué opinas de esto? ¿Me puedes dejar tu opinión en los comentarios? Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a ser fiel en las cosas pequeñas hoy y así estar listo para cuando llegue el gran día de la prueba podamos decidir estar de tu lado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, que el Señor te bendiga y te guarde, haga Él resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti hoy y siempre su paz.
Dios te bendiga, feliz día, nos vemos en el próximo estudio.